Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a tu canal, Don Plaquetín. Y en esta oportunidad, bueno, vamos a estar analizando un circuito que me preguntó un suscriptor, pero no a través del canal, sino a través de lo que es el foro, por así decirlo, de la cuenta de Facebook, Don Plaquetín. Bien, cuestión que me hizo una consulta sobre, yo te voy a mostrar en esta imagen. Y este es el circuito más o menos que se presenta, y si bien yo hice más o menos una simetría, hice una asimilación, por así decirlo, algo más o menos parecido, pero es el mismo circuito, no cambia en nada. De hecho tiene los mismos componentes, de hecho en algunos corregí porque hay algunos que tienen 5 números y bueno, fue por un error de tipeo. Y nada, también vamos a estar hablando sobre eso, pero nada, gente, vamos de lleno en lo que es el análisis de este circuito, a ver si es tan real como me pidió el suscriptor que fuese. Así que nada, vamos a ello. Bien, en concreto el circuito a analizar es este. Se ha cambiado de que por supuesto lo que es el MOSFET IRF 730 está de forma, por así decirlo, en 90 grados hacia adelante, pero nada, yo lo corregí como corresponde, porque generalmente se diagrama así. Lo que vendría a ser la rectificación de entrada yo la puse acá abajo con una forma de salida que vendría a ser la entrada de acá, que son 220. No es etapa filtrada porque no hay un capacitor, como muestra en el diagrama original. No hay un capacitor de filtrado, sino que el filtrado recién lo tiene después pasado el MOSFET, pasado también el diodo y el 1N4007. Nada, bien. Para que entiendan, bueno, este circuito de qué es, Don Plaquetín, este pequeño circuito. Esto es una fuente regulable, por supuesto, como habrás visto es entrada 220 volt, salida 5 volt, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, ¿es factible, Don Plaquetín, esto si yo la armo? ¿Me funciona? Bueno, por empezar, para si ya te ahorras el dolor de cabeza y querés dejarlo por acá el video, a tu gusto, por supuesto, te voy a decir de que no es tan bueno que digamos. Por ejemplo, acá no vas a tener lo que vos querés, vas a tener 15 mA nomás. No más de eso. Bien, aclarado que este circuito es por así decirlo, una etapa reductora. ¿En qué se ha pensado para realizar este circuito? Bueno, se ha pensado en que uno tiene para elegir lo que es la fuente capacitiva, la típica que se pone un capacitor, ¿no?, de entrada, un puente rectificador, yo le voy a dejar así rápido, un puente rectificador por supuesto, y ya después en la salida tenés, por así decirlo, tenés una entrada de 220 y una salida, si bien el voltaje es elevado por la caída de la resistencia y como hay una limitante en la tensión por parte del capacitor que puede variar entre 20 mA a 150 mA máximo, porque más de esto no le vas a sacar una fuente capacitiva, es lo que va a determinar el voltaje en este punto de aquí, ¿sí? La fuente capacitiva es más o menos esto. Lo que se ha buscado es más o menos lo parecido que es esto, que ustedes dirán, ¿y pero por qué lo hicieron así? Bueno, esto depende también de lo que es el ingeniero con respecto a lo que es el técnico, con respecto a lo que hizo alguien en un taller. No me da solvencia a mí de que este circuito lo haya hecho un ingeniero porque es raro, la verdad. Segundo, si alguien ve un circuito por así decirlo, si yo veo un circuito en una página y digo, mirá que bien está dibujado este circuito, que seguro lo han sacado de una revista importante y nada, debe funcionar, no te creas toda, ten cuidado, no te vayas por ese camino, ten en cuenta de que hay gente que hace garabatos, por ejemplo, garabatos así, ¿no? No más que esto. Garabatos tales como, no sé si han visto, por ejemplo, cuando se hace así, con una flechita hacia arriba, sale la salida y dice B, y en B te aclara que es 1.6 volt. Esto significa que el ingeniero te está avisando que la parte de alimentación de la etapa que agregó en un circuito general necesita una alimentación de 1.6. Eso vos lo puedes sacar de cualquier parte del equipo, pero él te está diciendo que se necesita esto, ¿sí? Esto se resume así. La fuente se resume en esto, que es lo que necesita para que el circuito funcione, ¿sí? A veces es esto, a veces te pide la corriente, no te pide el voltaje, pero como pueden ver, hay distintas formas de comunicarse dentro de lo que es la electrónica y dentro de lo que es la simbología. Bien, por empezar, ustedes dirán, bueno, ¿cómo hace la reducción esto? Bueno, ¿se acuerdan de un circuito que yo hice anteriormente en el cual encendí un LED a través de lo que es
la polarización en base del transistor, el cual el mismo se podía alimentar con 220 y no precisaba la resistencia limitadora que el LED encendía. Bueno, esto más o menos utiliza el mismo mecanismo, es decir, que el semiconductor se vuelve una resistencia, es decir, no una resistencia, por supuesto, más que nada ficticia, no es real. Pero ¿qué pasa? Eso lo hace a cambio de temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque por la ley de Kirchhoff, como para que entiendan, uno tiene, vamos a poner 12 volts, una entrada de alimentación de 12 volts, ¿sí? De esa entrada de alimentación yo requiero solamente 5 volts, ¿sí? Y en la alimentación quiero 1 ampere, ¿sí? Quiero 1 ampere. Bien, acá va a haber un circuito que sea una fuente de regulación y limitadora de corriente para una carga. Es decir, van a ser como dos resistencias en serie. Y es así como el ingeniero te lo va a dibujar. ¿Sí? Un ingeniero te va a decir, esto es así, flaco. Entonces él te va a decir, buscame el punto porque yo quiero esto, vas a tener esto, es decir, el voltaje acá, esto que está acá es 12 volt, este símbolo acá son 12 volt, entonces yo tengo que encontrar esto, ¿cómo lo reemplazo? Puedo utilizar o este circuito o puedo utilizar este circuito. El problema de este circuito es que, como vuelvo a repetir, son 15 mA. No pasa de eso. Y le paso a explicar por qué. En el caso que es 1 ampere, primero tenemos que basar en la ley de Kirchhoff, es decir, de que toda malla, todo nodo en serie o paralelo, es siempre el equivalente al cierre del circuito. Es decir, si yo tengo 12 volt acá y necesito 5 acá, en algún punto de la cosa son 7 volt que no se necesitan, es decir, tengo que suprimir 7 volt. Y la corriente de todo el circuito siempre va a ser ¿cuánto? 1 ampere. Entonces cuando nos pasa eso, vamos a decir que 1 multiplicado por 7 me va a decir que 7 watts es la potencia de esta resistencia. Esto tiene que absorber 7 watts. Entonces, de acá es donde se saca. ¿Por qué? Porque esos 5 volts se lo tengo que restar a los 12 volts, me va a quedar en 7, multiplicado por la intensidad del circuito. Esto tiene que ir, por acá va a atravesar una corriente de 1 ampere, por tanto va a haber 7 watts de consumo. Esto se disipa en forma de calor, ¿sí? En forma de calor, y no lo va a aprovechar nadie, simplemente se disipa en un se evapora en un disipador de calor y se pierde. En este circuito pasaría lo mismo, solo que el que va a absorber en forma resistiva ficticia va a ser el MOSFET, el cual va a tener que soportar lo siguiente. Recuerden que hace un momento estuvimos hablando sobre esto, entonces yo voy a tener 220, ¿no? Volvemos al punto anterior. Tenemos 220, de los cuales vamos a querer 5 volt, porque lo que él pide en la salida, como puso en regulador 7805 y puso 5 volt, quiere 5 volt, ¿sí? Yo tengo que restar esto, decía 220, le tengo que restar 5 volt, me va a quedar en 215 volt. 215 volt es muchísimo para que lo que tiene que aguantar el MOSFET, es decir, equivale a esta resistencia, tendría que aguantar en vez de 7, tiene que aguantar para llegar a los 220, son 200 mA. Vamos a ponerle que en la salida quiere 200 mA. De estos 5 volts son 200 mA para la activación de un relay, ¿no? 200 mA. Bien, para estos 200 mA, la potencia que va a tener que absorber el MOSFET es igual a... Miren lo que se va, porque ustedes más o menos calculan el número grande. Sí, son 43 watts. Es un desperdicio terrible de la potencia, ¿no ven? No sé, porque hoy está mal. 400, vengo a decir. 43 watts. 43 watts es muchísimo para un MOSFET, revienta al instante. Entonces, claro, ahora para una corriente de 15 mA, y dicen, bueno, pero 15 mA, don Plaquetín, ¿para qué sirve? Bueno, 15 mA son para lo que es un integrado, una memoria, pues es decir, este punto lo puede estar sacando desde una resistencia y quiere controlar un triac para controlar la resistencia esa. ¿Se puede? Sí, de hecho sí, se utiliza. Pero yo no utilizaría tanta cantidad de silicio. Quizás en el lugar donde se hizo el diagrama el silicio era barato y se podía comprarle el MOSFET este IRF720, transistor 2N5517, que este es el encargado de que acá en base ahora van a ver, para cerrar vamos a analizar eso. El circuito es 100%
funcionable. El problema, vuelvo a repetir, no es eso. El problema está en que derrocha muchísima energía, se calienta un montonazo, es muy inestable, es peligroso, no es tan fiable como parece. ¿Funciona? Sí. ¿Es fácil de llevar? No, para nada. Al contrario, yo no haría una cosa así porque esta es... Llegás a armarlo malo, te equivocás en la calibración y lo que más. Y es... Bueno, ven, por ejemplo acá ya hay un poco de solvencia. ¿Por qué? Porque si todo el circuito tiene que ser atravesado por esto, tiene que ser todo atravesado por una corriente de 15 miliamperes, ya ahí me suena. ¿Por qué? Porque el MOSFET tendría que ser de 3 watts. Tendría que disipar, perder 3 watts. ¿Suena lógico? Sí. Ahí ya sí me cierra un poco más esto de lo que es esta fuente de silicio, por así decirlo. Una fuente no sería ni capacitiva ni lineal a través de transformadores, sino que sería a través de silicio. ¿Me suena? Sí. El tema que vuelvo a repetir, por ejemplo, el diodo este que puse acá, el 1N4007, está hecho para que no haya un retroceso entre lo que es el regulador 7805, porque acá te puede pasar de que vuelva un pulso y te termine quemando el MOSFET, porque el MOSFET es muy sensible. Acuérdense que acá hay un... acá no lo voy a poder dibujar, pero acuérdense que acá hay como un diodo así, que va desde el source hacia el drain, y ese diodo puede hacer contraavalancha, es decir, tener un retroceso y te lo carga. Entonces, para que, porque recuerden que acá no estamos utilizando un capacitor más que este que está acá. Bien, y se lo puede cargar fácilmente, porque puede puntear desde el regulador y se lo consume, lo revienta. Lo que hace este circuito es algo que después voy a explicar en otro video, que es polarización en base, ¿sí? Acá el truco está en la polarización de la base del transistor. 600 milivolt. ¿Sí? Muchos me dicen, a través de 600, después de este el punto inicial para que si este voltaje está presente en la base del transistor, es decir acá, ya se activa. Ya funciona, ¿sí? Sí, funciona. Si una vez que pasa ese umbral, funciona. Sí y no, es decir, sí, lo que te dice el fabricante, y de hecho para lo que está la unijuntura en lo que es base emisor, sí es cierto que para que haya una buena conducción, la base, la mínima, para que se abra la beta de conducción, sí son 600 mA, pero no significa que ese sea el correcto. Por ejemplo, para hacer lo que son preexcitadores o tensión flotante o masa flotante, se utiliza lo que es lo que está por debajo. Es decir, si yo utilizo 450 milivolt, Don Plaquetín, con esto, ¿conduce el transistor? Sí, claro. Ese es el punto. Está utilizando tensiones por debajo para polarizar, tensiones bajas. Entonces acá, si yo tengo 480 milivolt, si yo tengo 480 milivolt, que acá está utilizando él dos resistencias grandes de 220K, para eso, para que haya, por así decirlo, reduce mucho la tensión. ¿Para qué? Para que incluso acá en el gate de disparo esté trabajando con tensiones de entre 1 a 2 volt. 1, y ahí 2 volt. No, no puedo utilizar más de eso, es decir, tiene que ser de 1 a 2 volt, no puede ser más. Esto es de 3 watts, es la potencia de cosa. No puedo utilizar más de eso. ¿Por qué? Porque si llega acá a los 3 volts de conducción, esto se dispara, el MOSFET funciona lo mismo que le pasa al transistor, es decir, tiene un punto de trabajo en el cual decís, se comporta como una resistencia. ¿Se acuerda que lo expliqué en el video anterior? Bueno, a esto más o menos le pasa lo mismo. Se necesita esta corriente, que esto es más o menos aprovecharse de lo que hace un amplificador, ¿sí? Después lo voy a explicar en otro video esto de lo que está aprovechando para hacer esto, ¿sí? Entonces esto va a generarte este voltaje. Es un voltaje que muchos dirán, bueno, es un voltaje muy estable, es decir, un voltaje fijo. No, de hecho se cae a 1 volt porque la corriente que maneja este transistor es muy despreciable. A ver, voy a sacar el cálculo sin andar en números pesados, porque si no se va a hacer extenso el video. Pero pongámosle, son... Ven, ya me están haciendo pensar desde temprano. Y yo ahí recién voy a tener que acá va a haber una conducción de 9 miliamperes. ¿Sí?
Recién ahí voy a tener 9 mA. ¿Vieron que siempre los MOSFET le ponen un driver, es decir, 2 transistores de potencia? Es decir, desde la salida de un microprocesador utilizan siempre 2 transistores complementarios para que se incremente la corriente en el gate, para que dispare. Bueno, para que sea una idea, el mínimo que te pide es 100 mA. Por debajo de este no va a responder como corresponde, es decir, no va a tener no se va a comportar como una llave de potencia, sino que se va a convertir como en una llave de fuga, es decir, tiene su resistencia de pérdida. Entonces está aprovechando, la persona esta está utilizando 9 mA para que entre 1 y 2 volts sea, por así decirlo, una tensión de que en el caso de que se incremente, es decir, en caso de que se incremente la tensión de acá o disminuya, siempre en la salida va a tener una corriente constante de 15 mA. No voy a poder superar eso, pues en caso de que yo quiera empezar a subir estos, los voy a dibujar acá abajo, estos 15 mA, en el caso de que los quiera pasar, no me va a dejar el circuito porque se va a empezar a desplomar los 5 volts. Entonces, como pueden ver, es muchos componentes, perdón, me pica la nariz, es mucho componente para, por así decirlo, obtener simplemente 15 mA. Se podría haber utilizado simplemente lo que vimos en un principio, utilizar esto, ¿sí? Un capacitor, 4 diodos, ¿no? Incluso se puede utilizar uno solo, o dos. Con dos lo haces a esto también. En vez de utilizar la resistencia esta, podés poner un diodo Zener acá. Directamente, sin una resistencia limitadora. ¿Por qué? Porque es muy poco lo que consume, son 15. Entonces, con que ponga acá uno de 5 volt, ¿no? Un Zener de 5 volt, 500 miliwatt, el básico, ya estaría. Ya técnicamente este equivalente sería esto, ¿sí? Esto sería 4, 5, 6 componentes equivalen a todo esto que hizo acá. ¿Entienden cómo funciona la electrónica? ¿Cómo lo ven los ingenieros? ¿Cómo lo vemos los técnicos? ¿Cómo nos tenemos que comunicar? Porque esto pudo haber aparecido en una revista. No sé si en una revista se equivocarían tanto como vieron si vuelven a ver la imagen que les muestro ahora. No sé si el fabricante se hubiera equivocado en poner 655-17 en un transistor. Creo que alguien lo dibujó así a esto. Alguien hizo una edición del diagrama. No me suena que alguien hiciera un proyecto así. No, es un poco derrochar componentes, ¿sí? Creo que es más rentable comprarse un transformador pequeño y... Les pido disculpas, gente, por los desperfectos que se sienten ruido de mi vecino. Bueno, la perrita anda para abajo y está moviendo la mesa, con la cola está moviendo la mesa. Les pido disculpas. Así que nada, gente, se está haciendo muy extenso el video. Nos vemos en la próxima. Recomendación para el suscriptor que me pidió a través del privado de lo que es el Facebook mío, que está siempre en la descripción del Facebook. Eso, si quieren hacer consulta, la pueden hacer por ahí. Nada, le respondo de que esto no tiene, por así decirlo, para mi gusto, no, sí funciona, no te digo que no, sí funciona, por supuesto que funciona, está bien pensado, pero es mucho desgaste de componente. Para lo que da como resultado, para lo que se quiere, está gastando demasiada cantidad de componentes. Así que nada, te lo dejo así final como respuesta. Será hasta la próxima. Chau, 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 chau.